Buenos días, hermanos, amigos. De verdad que es un verdadero gusto, una gran bendición el poder estar nuevamente aquí a través de la 930 Radio Costa Rica, a través de Canal 19 y a través de todos los medios cibernéticos en los cuyos cuales el Remanente Adventista, este grupo de hermanos que nos hemos unido para predicar un mensaje de la verdad presente, estamos siempre sintonizándonos a través de estos medios y llegando a todos y cada uno de sus hogares. De verdad que es un gran gusto y es una gran bendición, hermanos, el poder contar con su audiencia. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, ¿verdad? Un tema que se ha venido anunciando con respecto a lo que es el aumento de la ciencia, cómo nosotros debemos de estar enterados, qué es lo que los acontecimientos que se están dando actualmente alrededor del mundo en los diferentes campos médicos, campos agrícolas, en el campo social, tecnológico, comunicaciones, que nos indican a nosotros claramente que la profecía que está escrita ya en la palabra del Señor, basados en lo que es el capítulo 12, versículo 4 de Daniel, se ha estado o se está cumpliendo ya. Estamos en el tiempo del fin. De verdad que sí es un tema muy interesante, hermanos. Ojalá no se despegue usted en toda esta hora, ¿verdad?, en que vamos a estar transmitiendo y vamos a estar empezando de la mejor forma, encomendando este programa, encomendando este día al único que merece toda la gloria y toda la honra, a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, a su Hijo amado que murió por nosotros y a su Santo Espíritu, que es el que nos guía y nos lleva a toda verdad. Oremos, hermanos, donde usted esté y pueda inclinar su rostro. De verdad que sería una gran bendición que nos unamos en armonía, ¿verdad?, juntos, para poder encomendar este programa a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos, glorificamos, Señor, exaltamos tu nombre por el don, por el privilegio, Señor, que tú nos has regalado un día más de vida, Padre, de poder abrir nuestros ojos, Señor, y ver la grandeza, Señor, del firmamento, ver el sol, Señor, sentir el aire. Padre, te alabamos, oh Dios, porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor, descienden de ti y que tú nos has colmado, Señor, de bendiciones. Te ponemos en esta mañana, Dios, muy especialmente nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, oh Dios, para que podamos entender lo que está plasmado, Señor, lo que está escrito en este libro sagrado, Señor, la palabra de Dios, la Biblia, y que podamos, Señor, nosotros abrir las vías a través de tu Santo Espíritu de nuestro entendimiento, para que podamos comprender que estamos en los tiempos, Señor, del fin. Estamos en los momentos, Señor, culminantes, Dios, de la historia humana, y que tu Hijo amado está pronto, Señor, a venir en las nubes, y que debemos de estar, Señor, apercibidos y preparados. Una bendición muy especial, Padre Santo, sobre esta institución, sobre la 930, sobre Canal 19, sobre todas las personas, oh Padre Santo, que laboran en ellas. En especial te pido una bendición por nuestro hermano Jonathan, que está hoy en cabina, que tú le bendigas, que tú le ayudes, y también una bendición muy especial, Padre, sobre todos y cada una de las personas que a través de los diferentes medios, Señor, llámese radio, llámese televisión, Señor, llámese internet, Padre Santo, en este momento están en sintonía y en comunicación con nosotros aquí en Costa Rica y en todas las partes del mundo, Señor, a donde llegan estos medios cibernéticos. Bendíceles, Señor, de gran manera, en forma física, material, económica, pero sobre todo, Dios, en forma espiritual, para que juntos, Señor, algún día podamos nosotros, Señor, acceder a la vida eterna, Padre, y gozarnos eternamente contigo. Gracias, Señor. Toma control, Señor, de mi mente, de mi boca, pon un carbón encendido para que todo lo que yo hable, Señor, y todo lo que diga en este día sirva para edificación mía, Señor, y de nuestros hermanos. Te lo pedimos todo esto no porque haya méritos en nosotros, Señor, por nosotros mismos, sino en los méritos, Señor, de tu Hijo amado, Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y nos redimió, Señor, de la culpabilidad, Dios, del pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, aprovecho este principio del programa para dar unos saluditos. Un saludo muy especial a nuestra hermana Raquel y a nuestro hermano Giovanni Garita, que están en sintonía. En realidad ellos son unos hermanos de la Iglesia de la Verdad Presente. Un gran saludo, siempre están
sintonizándonos, también para Johnny Aguirre, para su esposa Arelis, allá en lo que es el lado de Acerrí, para mi hermano Mau, en La Constancia, de San Antonio de Desamparados, también para don Gerardo, en las carnes finas, se llama La Constancia, donde él trabaja. Él y sus compañeros que también han tenido oportunidad nos han comentado de que han estado también escuchando nuestros programas del Remanente Adventista. Un saludo para todos ellos, para don Gerardo y sus compañeros, una bendición para don Edward Romilio, para doña Oralia, también su esposa, ¿verdad?, que nos sintonizan siempre, para Álvaro Castillo, su esposa Noemí, también en Auruca, que nos sintonizan, para don Carlos Velázquez y su familia, para todos ellos que están allá al lado de Patarrá de Desamparados. Un saludo para nuestro hermano Carlos Velázquez, de verdad que es una gran bendición el que siempre se está en comunicación con nosotros y reportando la sintonía de este programa del Remanente Adventista. Para don Víctor Coto, en Aguas Buenas, allá de Guanacaste, ¿verdad? Allá a las faldas del volcán, creo que es Rincón de la Vieja, donde está nuestro hermano Víctor Coto. Es una gran bendición. Para nuestro hermano Ronnie Mendoza también, que está allá en el lado sur, en el lado de Pérez Celedón. Un saludo para mi hermano Ronnie Mendoza. No crea que los hemos olvidado. Ya hay algunos mensajes que me mandan y me dicen, hermano, ¿qué pasó? No me volvió a saludar. Es tanta la gente, hermanos, vea, y a todos y cada uno de los que llaman y mandan mensajes a nuestro número, al 8314-7619, o al número personal de este servidor, al 86629553. De verdad que quisiéramos mencionarlos a todos, pero el tiempo se nos hace bastante corto. De verdad que es una gran bendición, hermanos, y vamos a comenzar con el tema de hoy, porque este tema, hermanos, es bastante interesante, que lo analicemos, que veamos cómo de verdad la ciencia y se cumple la profecía, lo que dice la Biblia, ha aumentado en gran manera. Empiezo leyendo las Sagradas Escrituras, en donde dice, para que tomemos noción de lo que Dios y Jesucristo amonestó que nosotros quisiéramos hacer en estos tiempos y cómo debíamos de estar apercibidos. Y leo la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, versículo 54, donde dice: luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, es seguro, enseguida dicen, va a llover. Vean qué interesante, el occidente, para explicarles un poquito de Palestina, quedaba el mar Mediterráneo. Decía Jesús que cuando se levantaba una nube de esa parte, todas las personas decían, va a llover, porque traía esa nube el agua acumulada del mar Mediterráneo. Y dice, y así sucede, y cuando sopla viento del sur, dicen, va a hacer calor. El viento del sur era el viento que venía del desierto, que traía calor al área de Palestina. Y dice, y así sucede. Dice, cuando dicen que va a llover, sucede, y cuando dicen ustedes, porque ven las nubes, que va a hacer calor, sucede. Dice el versículo 56, y esto es lo que quiero que seamos enfáticos. Hipócritas, dice. Vean qué interesante el término que usa Jesucristo. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo en el que están viviendo? O sea, qué interesante cómo la palabra del Señor nos indica a nosotros, o nos dice Jesús, que nosotros debemos de saber interpretar el tiempo en el que estamos viviendo. El aumento de la ciencia es una profecía, hermanos, que se ha venido dando en toda la historia humana. Nuestra generación, principalmente en estos tiempos, ha tenido la oportunidad y ha sido capaz de experimentar los avances más grandes tecnológicos en todas las áreas, ¿verdad?, de mayor relevancia en toda la historia humana. Es increíble ver cómo han avanzado la ciencia, la tecnología, la comunicación, y nosotros hemos tenido, o nuestra generación, o en estos últimos, hablemos los 100 años, hemos tenido por decir así, bendición, ¿verdad?, de poder experimentar todos esos avances que jamás nosotros en nuestra mente, o todo el ser humano en su mente, hubiera pensado que pudiesen haber sido posibles. Vamos a leer algunas cosas o profecías que nos dice la palabra del Señor, que están impresas dentro de la palabra de Dios, que nos amonestaban o nos decían cosas que la ciencia había ya al día de hoy ha descubierto, pero que la Biblia y la ciencia van muy juntos. Ya había dicho desde hace tiempos
atrás. Como el caso ese que está en pantalla acerca de Job 26:7, quiero decirles, hermanos, que esto es una introducción para ya empezar a tocar el tema. Este tema va a durar por lo menos unas 3 semanas porque tiene todos los avances tecnológicos de última generación. Así, pero vamos a ir analizando lo que la Biblia nos ha enseñado y cómo la palabra del Señor nunca ha errado ni se ha equivocado en todas sus profecías, ¿verdad? Por decir el caso de lo que dice en Job 26:7, donde dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Si ustedes ven la imagen, a los que están viéndonos a través de la web o a través de la televisión, las personas en la antigüedad pensaban que la tierra primeramente era plana. Segundo, estaba fundamentada o estaba sostenida por 4 elefantes que viajaban encima de una tortuga. Vean qué interesante. No sé, me imagino que algunas personas tienen que haber escuchado todo lo que es esta mitología, ¿verdad?, de antaño. El ser humano no sabía, no comprendía la redondez de la tierra. Recordémonos que hasta en el año 1522 fue que este gran navegante Magallanes, que logró cruzar y dar vuelta a toda la tierra en barco, logró constatar y comprobar de que la tierra era redonda y que no era plana y que la superficie era ovalada, ¿verdad? Pues Job, que fue escrito, hermanos, entre 2000 y 1800 años antes de Cristo, ya estaba diciendo que la tierra se extendía, amén, y que era redonda. Podemos abrir la otra, ok, la anterior, por favor. La anterior, perdón, hermano. Ok, la anterior. Entonces nos dice la palabra del Señor de que la tierra también es redonda, y lo podemos ver en Isaías 40, donde nos dice a nosotros la palabra de Dios que la tierra es redonda, ¿verdad? Dice lo siguiente: Isaías 40, versículo 22 nos dice: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Isaías, un profeta también que escribió cientos de años antes de Jesucristo, nos decía también en la palabra del Señor que la tierra era redonda. Entonces nos damos cuenta de que algunas de las profecías como esa, como la existencia de que las estrellas son innumerables, como se lo dijo el Señor a Abraham, ¿verdad? Cuando le dijo: sal de tu tienda y mira las estrellas, dice, y si puedes contarlas, dice, así será tu generación. Génesis 15:5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea, otra de las cosas que nos mostraba la palabra del Señor en antaño, hablando de entre 1800 y 2000 años antes, recordemos que este libro en Génesis fue escrito por Moisés, antes de Jesucristo, ya especificaba que la redondez de la tierra, que la tierra estaba sostenida en nada, o sea, que giraba sobre su propio eje, y que había infinidad y multitudes innumerables de estrellas. Y como eso podríamos mencionar varias cosas, hermanos, como la existencia de manantiales, las corrientes de los mares que se menciona dentro de la Biblia, la existencia de los senderos que llama la Biblia, ¿verdad?, de los senderos dentro de los mares, ya venían estipulados y venían escritos en la palabra de Dios miles de años antes de que los científicos actuales o los científicos contemporáneos, ¿verdad?, en ese despertar que hubo del siglo X en adelante, empezaran a especificar de todas estas situaciones que ejercían dominio sobre las corrientes marinas, lunares, cielos, tierras. Ya la Biblia lo había dicho tiempos y miles de años atrás. Con esto, hermanos, quiero decirles, y luego de haber dado un vistazo, ¿verdad?, a lo que es la ciencia de Dios, nos damos cuenta con esto, hermanos, de que la palabra de Dios es infalible y de que todas sus profecías y que todo lo que está escrito en ella es verdad, y la misma ciencia y la historia ha demostrado que así es. Ok, ahora vamos, al ver nosotros esta situación que nosotros vemos en televisión, ¿verdad? Siempre los avances tecnológicos, la forma en la que viven los seres humanos ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta o podemos analizar cuáles son las actitudes o la forma de vivir de los tiempos
finales, de la gente que va a vivir en los tiempos finales, y podemos analizarlo tal vez en anterior, hermano, sí, ahí exactamente, cómo identificamos que estamos en el tiempo del fin. Quiero leerles lo que dice la profecía, que ahí pasó en pantalla, con respecto a lo que es Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 4 nos dice: sella, Daniel, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, oiga, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. El tema de que la ciencia se va a aumentar nos indica a nosotros, hermano, de que el tiempo del fin es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y eso de que las personas corren de un lado acá es porque andan buscando y tratando de averiguar y tratando de conseguir explicación para todos los sucesos que ocurren en derredor, valga la redundancia, en derredor de nuestras vidas cotidianas. Interesante. Entonces vemos cómo identificar entonces nosotros que estamos en el tiempo del fin y que son los últimos días. Vamos a leer un versículo muy interesante que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5, que dice lo siguiente, y el título es el siguiente: carácter de los hombres en los postreros días. Vean qué interesante lo que dice 2 Timoteo, para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, de que estamos en los últimos días. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Todos y cada uno de nosotros sabemos de que estamos en tiempos muy peligrosos, hermanos. Ustedes no pueden salir ni siquiera a hacer un mandado al supermercado, porque es muy probablemente, si salen en alguna deshora, ¿verdad? O tienen una mala encontronazo con personas malas, ¿verdad? Malvadas, pueden ser hasta asaltados, increíble. O sea, ya no se puede vivir la intranquilidad. Las noticias, la televisión, la web nos indican a nosotros que los tiempos son peligrosos. De hecho, acabamos de ver en esta semana otro atentado que se dio, ¿verdad? También en México, increíble. Viendo las noticias hoy en la mañana nos damos cuenta que frente a un edificio también de México, los sicarios se volaron bala, ¿verdad? Contra los policías. Algo increíble, tiempos peligrosos. Porque habrá, dice el versículo 2, amadores, hombres amadores de sí mismos. Vean las características de la gente del tiempo del fin. Este versículo es para mostrarnos también claramente cuáles son tanto las características del tiempo del fin, y vamos a analizar cómo también la ciencia muestra que estamos en el tiempo del fin. Dice, amadores de sí mismo. Oigan las características: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, dice, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, nos damos cuenta entonces que todas las características que tienen estos hombres, o los hombres que estamos viviendo en este último tiempo del fin, son las que tenemos, o las que tienen, perdón, hoy en día el general de las personas en alrededor del mundo. Entonces nos damos cuenta que este asunto de cómo identificar en qué tiempo estamos viviendo es muy claro, porque las mismas noticias y la misma sociedad y los mismos avances que vamos a ver tecnológicos nos van a dar la fe y la certeza de que el mensaje que vamos a empezar a estudiar hoy es el mensaje del tiempo del fin, de que el mensaje que se ha venido dando a través del remanente adventista es un mensaje que es de verdad presente y actual, porque estamos en el tiempo del fin. Vamos a empezar a ver lo que es algunos avances tecnológicos que se han dado, que tienen que ver directamente o contrariamente van con respecto a lo que la palabra de Dios estipula y con respecto a lo que la palabra de Dios enseña, que es la normativa, que es la forma de actuar de Dios, y cómo el hombre ha venido a interferir, a meterse, a tratar de tomar el lugar que no le corresponde en la historia. Y nos va a demostrar esto también, de que cuando dicen Daniel 12:4 que sellara esas palabras porque eran para el tiempo del fin, y que el del tiempo del fin la ciencia aumentaría, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estamos ya en el tiempo del fin.
Versículo de Salmo 139:13 nos dice algo para empezar con lo que es la clonación humana. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. La palabra del Señor dice que el que forma al ser humano o al feto, por decirlo así, dentro del vientre de la madre, dice que es Dios. Y también en Salmo nos dice: tú creaste todo mi ser sin que me faltara ningún miembro. Dice: tú me entretejiste, dice, miembro con miembro. La palabra dice bien clara que el formador de la vida, el dador y el creador de la vida es única y exclusivamente Dios. Pero si nos damos cuenta, lo interesante que ha venido ocurriendo con la cuestión tema de la clonación humana, hermanos, nos damos cuenta que la ciencia ha avanzado a tal grado de que ellos o los científicos o los genetistas que tenemos hoy día han venido a fomentar el uso o la creación de embriones humanos clonados, tanto eso ha sido un desafío científico, ¿verdad? Que dentro de lo que es el campo científico ha sido muy esperado, pero dentro de los que nosotros concebimos bíblicamente nos damos cuenta que es una aberración, porque el único que puede crear vida, hermanos, es Dios. Interesante. Vean qué interesante esto. Nos dice también que a partir, ya se habían hecho algunos experimentos, y que a pesar de que algunos animales ya habían sido clonados, recordemos que hace muchos años ya estaba la ovejita aquella, Dolly, ¿verdad? Que fue la primer, supuestamente, dentro de los que son las noticias, el primer animal clonado. Obviamente eso se viene desarrollando de hace muchos años anteriores a Dolly, ¿verdad? Porque ustedes saben que se publica algo y siempre es así hasta que no hay un resultado positivo. Pero antes de eso, toda esta gente genetista, toda la ciencia, todos los institutos genéticos en alrededor del mundo, en alianza, porque eso es un tema bastante extenso, han ido creando y fueron haciendo experimentos. Decían que no con humanos, pero obviamente los hacían también con humanos. Hasta el punto de que ahora, después del 2012, en el que ya se hubo una conciliación, ¿verdad? Y se presentó el primer caso, o empezaron a dar, por lo menos a conocernos a nosotros, ¿verdad? Al público, el primer caso de las clonaciones humanas. Entonces nos damos cuenta de que esto ya venía muy avanzado, y que es algo que está en contra de lo que la palabra del Señor indica y quiere que dentro de la naturaleza humana se realice. O sea, lograron obtener de las células madres, de las llamadas células madres, de embriones humanos clonados. O sea, clonaban embriones, y de esos embriones, de partes de genéticas de una persona, cogían los genes y creaban o han creado clones, y de estos clones han logrado estos embriones sacar partes clonadas, interesante, pluripotentes, mini órganos que llaman ellos, ¿verdad? Digo pluripotentes porque en todas las áreas están vivos, ¿verdad? O sea, órganos vivos, tantos órganos como el hígado, como riñones, como el cerebro humano. Interesante, han logrado llegar a crear a partir de estas células llamadas madres, como les dije, ahí está en pantalla, hermanos, partes de seres humanos, digamos hígado, riñones y hasta incluso el cerebro humano. Es para que veamos cómo este asunto ha venido caminando, ¿verdad? Y se ha venido dando fuertemente, hermanos. Es algo que nosotros no podemos concebir, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que el único que es creador, que el único que es dador de la vida, dice la palabra, es el Señor, nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que dentro de lo que es este campo de la clonación humana, y hay mucho más, yo lo que les estoy dando, hermanos, son pequeñas pinceladas, o les voy dando pequeñas pinceladas con respecto a esto, porque es demasiado el campo. O sea, el campo está tan abierto y han hecho tantos experimentos, han hecho tantas cosas increíbles con respecto a lo que es la genética. Vamos a ir analizando algunos, tanto en la genética de lo que son los cultivos, ¿verdad? Como en la agraria, como la que es también en el campo también bovino, en el campo aviar, en el campo porcino. Voy a presentarles la próxima semana, para que no se lo vayan perdiendo, un tema interesantísimo con respecto a lo que es la granja de Frankenstein. Le puse así el nombre, ¿verdad? Porque es algo interesantísimo cómo también han agarrado la ciencia, ¿verdad? Y han empezado a clonar, a sacar de un montón de
de particiones genéticas ciertos animales para propósitos, ¿verdad? O dobles propósitos, tanto carnes como lácteos, un montón de cuestiones donde nos indica a nosotros que esta ciencia ha manipulado la naturaleza que los animales y el ser humano debiese de tener. O sea, que se han metido dentro del campo que no les corresponde y han querido tomar, como los antediluvianos, el papel de Dios como creador y formador de vida. Interesante. Vamos a ver este otro que nos habla ahí con respecto de lo que son el CRISPR. Este CRISPR es algo interesante porque nos damos cuenta, de aquí se explica un poquitico, de lo que se hace con el gen que tiene que ver con esto de la clonación, con el gen humano. Vea, este método CRISPR o el Cluster Regulatory Interspecie Short dice que agarran pequeñas partes de lo que es la genética, ¿verdad? De lo que es el gen humano, perdón, agarran y traduciéndolo son las repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. O sea, que ellos cortan la cadena de ADN en este CRISPR, ¿verdad? Y incorporan genes de diferentes personas para lograr crear, vean qué interesante, y está ya hecho y lo están haciendo para lograr crear un ser o una persona o un organismo como ellos, los genetistas, lo quieren crear. Cortan la cadena genética, algunas partes, incorporan otros genes, por decirles algo y ponerles un ejemplo. Quieren venir a crear un hombre que tenga ojos celestes, que sea de piel blanca, que sea de pelo café. Entonces ellos genéticamente van manipulando y crean un organismo, o han estado creando organismos como ellos quieren crearlos y en la forma que quieran crearlos. Definen sexo, definen apariencia, o sea, es algo increíble, y eso, hermanos, no es algo que se esté dando como ciencia ficción, sino que es algo que está ya real y que el ser humano, dentro de lo que ha sido su desvío, ¿verdad?, de la naturaleza, ha incorporado y está practicando ahora. Ellos utilizan para editar estos genes una proteína que se llama, ahí está en pantalla, CAS9. Esta proteína es la que logran totalmente despedazar, para que nos entendamos, ¿verdad? E incorporar con esta proteína, según dicen ellos, ¿verdad? Quitando y cortando el ADN, todo lo que son virus depredadores, los padecimientos que naturalmente tiene el hombre, ¿verdad? Enfermedades, quitar un montón de cosas congénitas. Que les pudiera decir yo que si una familia es muy dada a la diabetes, pues ellos dicen que a través de despedazar genéticamente la cadena, ¿verdad?, la cadena genética de esta familia, pueden crear una persona que editando sus genes no padezca de lo que es la diabetes o lo que padezca del cáncer. A simple vista, hermanos, eso pareciese que fuese muy bueno. A simple vista pareciese que bueno, pero ¿por qué están en contra de eso? Si eso no tiene nada que ver. Nos enseña esto precisamente, que la ciencia ha llegado a tal lugar, y la ciencia aumentará en el fin del tiempo, dice, en el que ya el ser humano quiere manipular la existencia de los seres en esta tierra. Y lo están logrando. Es más, vemos con la clonación, interesante, ¿verdad? Y clonación, como término clonación, debemos de entender, hermanos, que son individuos o personas similares, no es la misma persona, pero similares, con los mismos atributos, con las mismas apariencia física. Vimos la imagen de los dos cerditos que estaban ahí, interesante, ¿verdad? Similares, pero que pueden ellos alterar a través del CRISPR el ADN para hacer ciertas cosas diferentes. O sea, que básicamente en esto, hermanos, tenemos que comprender que el ser humano, ahí está la imagen, gracias hermano Jonathan, que siempre está al pie del cañón, y como decimos aquí, los ticos en todas, ¿verdad? Interesante, pueden ver ustedes esa imagen, son dos cerditos clonados, exactamente iguales en apariencia, ¿verdad? Pero lo único que variaron fue el color de las pezuñas y del hocico, y ellos lo hicieron a través del CRISPR genéticamente. Es un documental, cuando usted lee el documental se dice usted que qué interesante, cómo de verdad el ser humano ha llegado, hermanos, a hacer estas cosas que podrían ser fantásticas, ¿verdad? Cualquiera diría, qué cosa, qué sorprendente, pero que nos enseña a nosotros, hermanos, y que debería tenernos, como decía ahora el versículo que leí al principio, nosotros estar apercibidos del tiempo en el que nosotros estamos viviendo.
En vez de estar nosotros tal vez muchas veces poniéndonos en una forma sorprendida, ¿verdad?, de que esto está aconteciendo, deberíamos de estarnos preocupando, hermanos, y alegrándonos también, porque la venida del Señor Jesucristo ya está a las puertas. Tenemos que prepararnos porque estamos, hermanos, en el tiempo del fin. Porque los tiempos, hermanos, porque el carácter de los hombres de estos días y porque las señales que se están dando, y dentro de esos, lo que está ocurriendo dentro del campo científico, nos indica, hermanos, que el tiempo del fin es en el que estamos viviendo. Voy a seguir con el tema, hermanos, pero vamos a tener primeramente un corte musical. No se despegue del dial, no se despegue de la pantalla, síganos, no se levante, hermanos, porque el tema que estamos viendo es muy interesante, es para que nuestra vida espiritual crezca, la suya y la mía, y podamos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, qué bendición, de verdad que sí, es bueno saber uno que el Señor está cerca de nosotros y nosotros no debemos de temer nada. Recordemos que somos el remanente adventista, hermanos, CR, estamos todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana o de 8 a 9 a través de la 930 Radio Costa Rica AM, los lunes con programas de nuestro hermano Abel Moya, muy buenos con respecto a lo que es la salud, interesantísimos, especiales, los martes con nuestro hermano Carlos González, con nuestra hermana María Elena, con los temas con respecto a la justificación de la fe, que están muy buenos los programas también. Los miércoles con este servidor, con temas actuales, históricos, que nos muestran que la venida del Señor ya está a las puertas y nos ubican en el tiempo y espacio de nuestra historia. Los jueves con nuestro hermano Will Chavarría, con temas especialísimos con respecto a lo que es profecía, ¿verdad? Eventos, cómo la Biblia muestra qué tipos de doctrinas debemos nosotros vivir, cuáles son las erróneas, cuáles son reales, cuáles han sido cambiadas. Los viernes con nuestro hermano
también Alfredo Garita con temas especialísimos basados en lo que es Mateo 24, ¿verdad? En el que podemos también nosotros darnos cuenta cómo han sido cambiadas algunas normativas bíblicas y nosotros debemos de tener mucho cuidado de los falsos maestros. Interesante, estamos de lunes a viernes, están ustedes también, pueden buscarnos a través del canal de YouTube, donde tenemos más de, oigan hermanos, 354 programas hasta el día de hoy, de los diferentes expositores que estamos trabajando en el Remanente Adventista, en el que usted puede encontrar diversidad de temas, como les digo, los exponentes, y donde usted también puede comentar en el Facebook del Remanente Adventista CR, todo lo que usted le gusta, todas las inquietudes que usted tenga, comentarios, preguntas, oraciones también, tanto en el Facebook, que es manejado por nuestro hermano Daniel Mosqueira. Un saludo para él y para Steph. Y también ustedes nos pueden escuchar todos los días y ver, hermanos, que esto es muy importante que lo tengan bien claro. Todos los días, de lunes a domingo, tenemos de 7 de la noche a 10 de la noche programación del Remanente Adventista CR. Todos los días por Canal 19, de lunes a viernes de 7 a 10, y los domingos tenemos algunos reprises ahí en diferentes horarios del día, y los sábados también. Hermanos, estén en sintonía todos los días de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche a través de Canal 19. Bueno, hermanos, continuamos con el tema porque me falta bastante camino el día de hoy y tengo muy poco tiempo, y es bastante interesante. Hablamos con respecto a cómo se editan los genes, cómo la ciencia ya ha clonado seres humanos, no solamente ha hecho experimentos en bacterias, en ratas, en levadura, en plantas, sino que también ya incluyeron lo que eran las células humanas, han logrado clonar y han logrado sacar estos mini organismos, ¿verdad? O mini órganos para poder hasta reemplazar el cuerpo humano. Eso es lo que sabemos así, ¿verdad? Tras bambalinas no podríamos decir que se está dando, ¿verdad? Pero sí sabemos que a partir del año 2012 ya un grupo de genetistas bastante importante en los Estados Unidos dijeron que ya estaban trabajando con lo que eran las células humanas en formación de estos órganos, y ya los empezaron pues a publicar. Entonces quién sabe qué podrán tener por detrás. Ok, la tecnología armamentística actual, hermanos, es un tema bastante interesante porque nos enseña a nosotros cómo el ser humano también ha usado la ciencia, perdón, esa ciencia que dice Daniel 12:4 que aumentaría para precisamente la destrucción del mismo ser humano. O sea, Satanás ha sido tan astuto que ha agarrado, hermanos, todo lo que el ser humano pudiera usar en su inteligencia y lo ha vuelto hasta en contra de sí mismo. Vamos a hablar de las ADM, o lo que son las armas de destrucciones masivas. Ahí los que están viendo a través de la televisión y a través de la internet pueden ver por lo menos sus siglas, ADM, que son las armas de destrucción masivas, y vamos a ver algo interesante que se da con respecto a lo que ha hecho la ciencia al crear supervirus, pandemias, el bioterrorismo, que es algo interesantísimo que muchos de nosotros pues tal vez no nos damos cuenta, no conocemos. Oímos ahí que en la franja de Gaza y que tiraron un misil y que tiraron un Scud y que tiraron ahí otro misil de diferentes tipos de armas, por lo menos bélicas, pero lo que es el bioterrorismo, que se basa básicamente, vamos a estudiar que es algo muy silencioso, que es algo muy, podríamos decirlo así, encubierto, ¿verdad? Que usa la tecnología armamentística actual para que el ser humano se destruya. Entonces, los supervirus, vamos a ver hasta donde nos alcance, vamos a ver algunas pandemias que han sido creadas por el mismo ser humano en laboratorios, interesante, a partir de ciertas bacterias, a partir de ciertos cuestiones patógenos, ¿verdad? Que nacen de las bacterias y que han creado que el ser humano se contamine y que han habido miles y millones de muertes por esta llamémoslo así, bioterrorismo. Primero que nada tenemos que definir qué es la microbiología. La microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los microorganismos. Cuando estos microorganismos son patógenos, o sea, son microorganismos bastante dañinos, ¿verdad? Bastante tremendos para lo que es el ser humano, ¿verdad? Y que crean laceraciones y que crean hasta muertes, entonces vienen a ser usados principalmente o micrológicamente, podríamos estar hablando de armas
biológicas. Vean qué interesante esto, hermanos, porque hasta dónde ha llegado la ciencia, hasta dónde ha llegado a crecer la ciencia, ¿verdad? Y ha llegado a ser corrompido el ser humano para que todo lo que son este tipo de microorganismos dañinos para el ser humano, ¿verdad? Incompatibles con la vida humana, sean usados como un arma, ya que pueden ser utilizados con fines criminales sobre una población. Entonces nos damos cuenta que la microbiología estudia todo lo que son los microorganismos, para que nos vayamos dando cuenta o vayamos entendiendo qué es el bioterrorismo. Ok, podemos ver qué es el bioterrorismo. El bioterrorismo, hermanos, es la amenaza o uso de agentes biológicos por individuos o grupos de individuos motivados por objetivos, vean qué interesante, políticos, religiosos, ecológicos o de otras ideologías. Tenemos casos ya patentados en los que hemos visto, hermanos, donde han usado armas de destrucción masiva, ADMs, en los que Estados Unidos ha llevado a infectar gente, digamos, en lo que fueron las guerras, por lo menos de la antigua Yugoslavia o Checoslovaquia, Croacia, todos estos, Eslovenia, todos estos lugares se han usado algunos tipos de armas y se han tenido que limitar el uso de estas armas porque son muy nocivas. Pero nos damos cuenta que además de eso, ¿verdad? Este uso de gases y todo este asunto que traen todas estas bacterias y virus que han sido usadas para lo que son las armas de expansión o las armas de destrucción masiva. Ok. La tecnología biológica, vean qué interesante esto, la tecnología biológica, hermanos, ha creado en el ser humano algo bastante lamentable, porque estos mismos virus y estos mismos supervirus, ¿verdad?, que se han creado en laboratorios, muchos de ellos han escapado, ¿verdad?, o han sido mal empleados, y por eso se han creado un montón de enfermedades que podríamos mencionar entre algunas de ellas, ¿verdad?, que son de muy fácil diseminación, se contagian fácilmente, transmitidos de persona a persona, proveen altos niveles de mortalidad y potencialmente serios impactos, hermanos, a lo que es la salud del ser humano. O sea, pueden causar pánico, los han usado para causar disrupción social. O sea, lo que es la tecnología militar ha abarcado eso. Podemos ver en pantalla el anterior, tal vez, hermano. Para mencionar algunos, hermanos, voy a mencionarles algunos rápidamente. Nos damos cuenta que el virus del SIDA, ¿verdad?, ha sido un virus también que nadie sabe cómo salió, ¿verdad? Lo más probable es que haya salido de experimentos de laboratorios, ¿verdad? Vemos la imagen, cómo las personas empiezan a tener problemas, ¿verdad?, en su organismo hasta el fin de muerte. Hasta el día de hoy no hay cura alguna, ¿verdad? No hay cura alguna con respecto a lo que es el virus. Empiezan esas dos imágenes, sarcoma kaposis, es interesantísimo, ¿verdad?, cómo va deteriorando el ser humano, y es uno de los virus que se ha expandido a nivel mundial en una gran forma. Tenemos otro de esos, que es el anthrax, ¿verdad?, el Bacillus anthracis. Este Bacillus anthracis, como ustedes ven esas imágenes, bastante dolorosas, se han mandado, recordemos que hace algunos años en Estados Unidos estuvieron habiendo atentados con el anthrax, ¿verdad?, se mandaban cartas a la oficina de correos postales de los Estados Unidos, dirigidas a las embajadas, dirigidas a ciertas personas. En ese tiempo se enfermaron 22 personas de esas, de los cuyos cuales 5 personas murieron por el contagio del anthrax, el Bacillus anthracis. O sea, que fue un virus, que fue básicamente un supervirus creado en un laboratorio, ¿verdad?, por el ser humano, por la ciencia actual. Este virus crea ciertas, primeramente ampollas, ¿verdad?, que se agarran un color negreado, como está ahí, ¿verdad?, necroxis dentro de la ampolla, y si no se trata en los primeros 22 días, este asunto del anthrax, es probablemente que la persona vaya a morir. De esas 22, como le digo, murieron 5 porque no fueron tratadas a tiempo. O sea, es un virus, es un agente viriático, ¿verdad?, del Bacillus anthracis, que ha sido creado por el mismo ser humano. La ciencia aumentará, la tecnología militar aumentará, y que va en defecto y que va más bien en contra de lo que es la vida humana. Ha crecido la ciencia, pero también ha crecido la maldad.
interesante. Al llegar este anthrax a los conductos respiratorios, crean los pulmones también parios cardiorrespiratorios, crea todo lo que son úlceras, ¿verdad?, que se hacen dentro de las paredes pulmonales, creando broncopulmonía, creando un montón de enfermedades que llegan a hacer que la persona muera. El ébola es uno de los virus también, filoviriuses. Este ébola o la fiebre hemorrágica de Marburg se conoce también, ha sido usada, lo sabemos muy bien, en las partes de África. Ahora hay un gran contagio y todavía hay ciertos brotes, ¿verdad?, que se están tratando de erradicar, pero que han sido virus que han sido creados, hermanos, creados por la ciencia, por el ser humano, en defecto, como les digo, de lo que es la vida, ¿verdad? Y que nos muestra, hermanos, estoy dando solamente una pequeña pincelada que nos demuestra cómo la ciencia ha aumentado. Obviamente, en una forma negativa, porque recordemos que Satanás, dice la palabra del Señor, hermanos, solo vino para matar, para robar y para destruir. No hay otra cosa que Satanás, que nuestro enemigo, que el adversario, que el diablo quiera para el ser humano, hermanos. Si nosotros pensamos que este asunto en el que vivimos, este tiempo en el fin en el que vivimos, va a ir cada día mejorando más, hermanos, estamos engañados. Porque Satanás lo que quiere es la perdición, la corrupción y el deterioro en forma física, material y espiritual del ser humano. O sea que cada día este asunto va a ir degradándose, hermanos, hasta que Cristo venga. Y si no, vamos a seguir estudiando las profecías para que nos demos cuenta en la forma en la que Satanás actúa. Por eso les recomendamos que vean los programas del Remanente Adventista. Entre uno de estos también está la enfermedad de las vacas locas. Es otro de los virus que fue creado, esos patógenos, ¿verdad?, increíble, fueron creados en laboratorios, haciendo experimentos para X y Y cosas, y que muchos de estos se propagaron en forma tal vez no a propósito, sino por algún error, por alguna mala manipulación, ¿verdad?, dentro de los laboratorios, y que se expandieron, o las pruebas se expandieron y lograron crear lo que podemos llamar nosotros pandemias. La enfermedad de las vacas locas, o la enfermedad, como algunos le llaman, la enfermedad de México, ¿verdad? Es una enfermedad que se empezó a dar mucho en la zona de México y se expandió a todos lo que fue Estados Unidos, ¿verdad?, la mayor de las partes de ganaderas de México y de los Estados Unidos, y se ha ido propagando pues a nivel casi que también mundial, porque han habido algunos brotes en otros lugares. Esta también, la gripe aviaria, interesante, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que lo vamos a ver la otra semana en los temas que vamos a tener con respecto a lo que es la manipulación genética, ¿verdad? Como la misma ciencia, por querer, la anterior, tal vez, hermano Jonathan, gracias, por querer formar, hacer, producir, que vamos a ver la otra semana, hermanos, no se lo pierda porque está muy bueno el tema. Nos vamos a dar cuenta cómo el ser humano ha venido a usar la tecnología, la ciencia, para producir animales en una forma en la que no es natural, y todo esto ha logrado también de que salgan todo este montón de virus, de pandemias, ¿verdad?, de contagios, de patógenos que han venido a afectar tanto a los animales como también al ser humano. Dentro de esos podríamos mencionar también la gripe aviaria. Interesante, hermanos. Ahora sí podemos empezar con el otro. Podría, como les digo, mencionarles un montón de asuntos con pero quiero decirles algo, porque antes de arrancar con el tema de la tecnología informática, que no quiero empezarlo y dejarlo a media, pero quiero decirles, hermanos, por qué todos estos ADM o estas armas de destrucción masiva son tan usadas, y tal vez nosotros no nos damos cuenta. Es porque tienen un menor costo. O sea, haciendo un evalúo, una extrapolación de lo que gastan los gobiernos, o lo que gastan lo que llevan las carreras armamentísticas dentro del mundo, nos damos cuenta que las armas de destrucción masiva o las armas biológicas son menos costosas. O sea, están entre un 800 de lo que gastan ellos en hacer una arma nuclear, por darles un ejemplo. En lo que gastan $800 para un arma biológica, gastarían solamente $1. O sea que son 800% mucho más baratas que cualquier otra arma de destrucción masiva, ¿verdad?,
llámese nuclear o llámese alguna otra arma, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver algunas, ¿verdad? La próxima semana, interesantísimas, donde hay algunos tipos diferentes de armamento que han venido saliendo, que la ciencia ha venido creando para la destrucción del ser humano. Son menos costosas, o sea, como les digo, un 800% más baratas que cualquier otra arma, son más silenciosas, o sea, los ataques silenciosos son casi innotables, ¿verdad? Las bombas y las balas que hay dentro de las diferentes guerras, ¿verdad? Porque esto es otro tema también muy interesante con respecto a la carrera armamentística, ¿verdad? Cómo eso es un negocio, uno de los negocios mayores, ¿verdad?, que hay a nivel mundial, que enriquecen a los gobiernos y que por eso muchos de los países, y mencionemos con nombre y apellido como Estados Unidos y algunos otros fabricantes de armas, están interesados en que hayan conflictos bélicos también en alrededor del mundo para no perder ese rublo tan importante que entra, ¿verdad?, con respecto a lo que son la carrera armamentística. Son más silenciosas, son innotables, ¿verdad? No son tan ruidosas como los otros tipos de misiles y bombas, como es el caso, ¿verdad?, de las armas biológicas, de las AB, que son muy silenciosas, que son insípidas, inodoras, vean qué interesante, incoloras, innotables, casi no se notan, tienen un periodo de incubación, hermanos. Un arma biológica puede estar dentro de un pueblo o dentro de algún lugar en donde se pudo llevar o tirar o hacer germinar, y puede estar entre 1 y 60 días sin que la gente se dé cuenta y perciba de que ya están con el virus o con esta arma biológica dentro de su área, ¿verdad? Interesante. Entonces quiere decir que la persona, cuando ya se empieza a polular, ¿verdad?, el virus, cuando ya se expande, cuando ya muchos de esos son anaeróbicos, ¿verdad?, cuando ya nace, crece, las personas ya están infectadas casi al grado de muerte. O sea, tienen un periodo de incubación bastante largo, entre 1 y 60 días, y pueden sorprender por eso al oponente, por decirlo así, ¿verdad?, o a la víctima, y ponerlos ya no en posición de supervivencia, sino en posición de defensa. O sea, baja totalmente las defensas. Básicamente eso quiere decir que las personas tienen una mayor vulnerabilidad. Bueno, quiero dejarlos ahí con la pantalla y quiero para decirles que el tema que sigue la próxima semana es igual. Vamos a hablar de la tecnología informática, algo muy interesante, hermanos, todo lo que es el uso y manejo de lo que son los accesorios electrónicos, la inhabilitación o control de lo que son software, programas de sistema, hardware, multimedia, información electrónica, todo lo que es el territorio virtual, o sea, lo que es la internet, la website, las comunicaciones de banda ancha, cómo todo esto, ¿verdad?, en forma indirecta y directamente a veces, ¿verdad?, o encriptada, indirecta o directamente, tienen un control que logran crear, casi que podríamos decir un control a nivel mundial. Eso es muy, muy interesante este tema, hermanos. Vamos a empezar con esto. Vemos un poquito más de lo militar. Yo creo que este temita se nos va a llevar por lo menos un mes, hermanos, y ojalá que ustedes no se los pierdan, porque estamos empezando hoy. Hoy ha sido como nada más el calentamiento. Lo que viene con respecto a lo que es la tecnología informática le compete mucho a usted, hermanos, porque saben, no sabemos, pero en realidad casi que todo el mundo está bajo un control, bajo un nuevo orden mundial. Mi nombre es Freddy Peña, hermanos. Soy del Remanente Adventista. Quiero recordarles a ustedes, hermanos, que nosotros nos congregamos los sábados, todos los sábados, de 8:45 a 6 de la tarde en 2 iglesias. Una que se encuentra ubicada en Coronado, de la Bomba al Trapiche, son 400 metros norte y 200 en lo que se llama el Complejo Las Huacas. Todo el mundo conoce el Complejo Las Huacas ahí en Coronado. No hay pérdida alguna entrando a la Bomba al Trapiche, todos los días, sábados de 8:45 a 6 de la tarde. El número es el 88 54 54 63, donde pueden comunicarse con el hermano Alfredo Garita, o pueden llamarme también a mí al 86629553, y nosotros los podemos ubicar. También tenemos todos los sábados desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde también la iglesia Juicio Final, Escuela Profética, que se encuentra a un costado del Parque de San Francisco de Dos Ríos, y pueden llamar al 8643-9539. Ahí se pueden comunicar con nuestro hermano Carlos González para que él los oriente. No se pierde ahí, porque es un costado
del Parque de San Francisco, un edificio de 2 plantas, portones azules. Ahí usted no se va a perder, hermanos. Será un gusto el poder tenerlos con nosotros. Y como les digo, hermanos, para oración al 8314-7619, como les digo, hermanos, nosotros estamos para servirles. Nos gustaría que ustedes se comuniquen con nosotros, nos escriba, nos llame, y que estos programas de verdad sean de bendición para ustedes y cada uno de sus hogares. Mi nombre es Freddy Peña, como les digo, y que la paz y la bendición del Señor esté con ustedes en esta semana. Bendiciones.